Este es un Ford Sierra Cosworth RS500 de 1987 y es un icono para los verdaderos entusiastas de los coches. Los Ford europeos de alto rendimiento siempre han sido bastante geniales, pero este es especialmente especial. Una versión de calle de un coche de carreras tremendamente exitoso, y solo se construyeron 500 de estos para todo el planeta. Hoy voy a hacer una reseña del muy emocionante Sierra Cosworth RS500 y voy a mostrarte todos sus detalles y características. Muy bien, hora de los detalles y características del Ford Sierra Cosworth RS500. Este es un coche realmente especial. Voy a empezar con una pequeña explicación, algo de contexto sobre lo que hace que este coche sea tan deseable y tan genial. Y empecemos con el Ford Sierra, que fue un coche mediano muy popular, fabricado por Ford en Europa y vendido durante toda la década de 1980 y principios de los 90. Este fue un vehículo tremendamente popular, un coche familiar de tamaño medio, algo así como el equivalente en aquella época en Europa al Honda CR-V o al Toyota Camry en el mundo actual. Era el típico coche súper popular que veías por todas partes. De hecho, fue tan popular que fabricaron una berlina, un hatchback de 3 puertas, un hatchback de 5 puertas, un familiar e incluso una versión furgoneta derivada del coche. Había tantos tipos de carrocería porque tenía muchísimo atractivo, pero no era realmente un modelo de altas prestaciones desde el principio. De hecho, la mayoría de los Ford Sierra tenían unos 80 caballos y era simplemente un aburrido transporte familiar. Sin embargo, Ford Europa decidió que quería competir en la categoría Grupo A, y el Grupo A estaba destinado a vehículos que eran coches de calle convertidos en coches de carreras y luego utilizados en varias competiciones, pero principalmente carreras de turismo o rally. Eso era el Grupo A. Y Ford dijo, podemos competir y podemos hacerlo con el Sierra. El reglamento de competición del Grupo A decía que si querías correr con un coche tenías que fabricar una versión de calle. Así que Ford llevó el Sierra a la competición y creó un Sierra Cosworth de altas prestaciones, y fabricaron unas 5.000 unidades del Sierra Cosworth. Y era bastante rápido, muy emocionante y muy genial, pero no era suficiente. Ford quería un turismo Grupo A imbatible, con todavía más potencia, prestaciones y locura, y entonces apareció esto. Tomaron el Sierra Cosworth normal, que ya era el modelo más extremo, el de mayores prestaciones, y crearon el RS500, limitado a solo 500 unidades en total y con mejoras significativas sobre el ya mejorado Sierra Cosworth. Este era el rey absoluto, el miembro definitivo de la gama Ford Sierra, y el resultado fue un alerón. Bueno, en realidad hubo muchos resultados más. Este coche tiene muchísimas mejoras sobre el Sierra e incluso sobre el Sierra Cosworth, y voy a repasarlas aquí. Pero el alerón es probablemente la más conocida, el símbolo más icónico y duradero del coche. Y todo comenzó con Tickford. Tickford era una empresa británica que había sido subsidiaria de Aston Martin durante décadas antes de que este coche fuera construido. Pero poco antes se había independizado y convertido en una empresa propia, y era un preparador. Ford dijo, oye, Tickford, ahora sois independientes. Ya no formáis parte de Aston. Quizás podíais ayudarnos a llevar el Sierra Cosworth a niveles todavía más extremos. Y Tickford dijo que sí. Así que tomaron el Sierra normal, Ford envió 500 unidades y Tickford las modificó para convertirlas en el RS500, y una de esas mejoras fue el alerón. Ahora bien, el Sierra Cosworth normal llevaba un gran alerón trasero con el soporte central y un tamaño enorme que prácticamente cubría toda la luneta trasera, pero el RS500 recibió un segundo alerón inferior, que es lo que se volvió tan famoso, esta especie de configuración de doble alerón trasero que parecía un exceso ridículo y casi cómico en un hatchback Ford de 4 cilindros turboalimentado. Este diseño de alerón se utilizó más tarde en otros modelos Ford Cosworth y realmente se convirtió en un símbolo duradero de estos Ford de altas prestaciones, y todo empezó aquí. El alerón del RS500, además de añadir el diseño de doble piso, también recibió un pequeño gurney flap en la parte superior del alerón superior. Así que no era simplemente plano,
tenía una posición más elevada, en teoría para proporcionar carga aerodinámica adicional, que aparentemente no estabas obteniendo ya con tu alerón de doble piso. Pero aunque el doble alerón es una mejora famosa del coche, las modificaciones más importantes de Tickford para crear el RS500 en realidad estaban bajo el capó. En comparación con un Sierra Crossborn estándar, este coche recibió cambios bastante importantes, empezando por componentes internos del motor reforzados para soportar más potencia, y a partir de ahí, Tickford instaló un turbocompresor más grande para introducir más aire y un intercooler más grande para acompañarlo. Este coche también recibió sistemas mejorados de aceite y refrigeración para ayudar a gestionar el rendimiento del tren motriz. Prácticamente se potenció en todas las áreas posibles y el resultado, al menos sobre el papel, según afirmaban, era de unos 225 caballos y un poco más de 200 libras de par de motor. Esas cifras quizás no parezcan particularmente impresionantes, pero mucha gente decía que este coche estaba infravalorado de fábrica y algunos de los tiempos de aceleración parecían respaldar esa idea. En cualquier caso, sobre el papel tenía 20 caballos más que el Crossborn estándar, que anteriormente era el rey de la gama. Y lo más importante, tenía entre 3 y 4 veces más potencia que los Ford Sierra normales que conducían los miembros comunes del público comprador europeo. Esos coches, de nuevo, tenían alrededor de 60-80 caballos en aquella época. Y este, el rey absoluto de la gama, tenía casi 230. Realmente era un coche significativamente mejorado, y me encanta mirar este conjunto mecánico y ver obviamente el color rojo aquí debajo, 16 válvulas turbo, pero también el logotipo de Ford junto al logotipo de Crossborn impresos justo aquí en el motor. Obviamente una asociación duradera que existió en los años 80 y luego durante los 90. De esa colaboración surgieron coches realmente especiales y es genial ver esos dos logotipos juntos en el motor. Además del gran alerón y todas las mejoras del motor, Tickford también rediseñó el frontal del RS500 y específicamente eliminaron un par de faros antiniebla. En el Cosworth normal hay un antiniebla aquí y otro correspondiente al otro lado. En el RS500 se eliminaron para mejorar el flujo de aire y permitir obviamente que llegara más aire al motor y al turbocompresor para ayudar con la refrigeración. Y esa es otra diferencia notable respecto al modelo Crossborn estándar. El resultado de todas las mejoras fue un coche de calle muy genial, muy especial y muy emocionante, pero también un coche de carreras tremendamente exitoso. Las regulaciones del Grupo A regían varias categorías de competición, pero el principal ámbito de este coche eran las carreras de turismos, que fueron muy populares en Europa en los años 80, 90 y principios de los 2000. Básicamente, eran coches normales convertidos en coches de carreras, y este coche dominó, ganando docenas de carreras y campeonatos durante mediados y finales de los años 80. Todo ello basado en este RS500 Cosworth. Sorprendentemente, este coche también compitió en rally, lo cual es especial porque no tenía tracción total. Este es un coche de tracción trasera, pero el rendimiento era tan contundente que Ford dijo, llevémoslo al rally. Y de hecho fue competitivo. El coche de rally realmente exitoso de aquella época era por supuesto el Lancia Delta Integrale. Pero sobre la superficie adecuada, el Cosworth RS500 podía seguirle el ritmo e incluso ganar algunas pruebas de rally a pesar de no tener tracción total. Así de rápido y exitoso era este coche como coche de competición. Fue algo realmente importante a finales de los 80. Así que este coche era un icono, la versión definitiva del Ford Sierra. El padre de todo el mundo en Europa, en los años 80, conducía un Ford Sierra. En Reino Unido, en Alemania, era extremadamente común, y esta era la versión con la que soñaba cualquier niño para su padre, concretamente el RS500, este coche. Era un icono y tenía muchos detalles, así que empecemos por los emblemas en el lateral. Puedes ver esta pequeña insignia con una T y alas. Ese era el emblema de Tickford, la empresa preparadora que convirtió el RS500 en una bestia. Notarás que la T, con alas, se parece un poco al logotipo de Aston Martin porque, de nuevo, Tickford tuvo una larga relación con Aston Martin y el logotipo lo refleja. Arriba puedes ver el emblema RS500 en una tipografía ochentera de aspecto tecnológico, casi como de Star Trek, integrada sutilmente en esta franja que recorre el lateral del coche. La verdad es que queda bastante bien, de nuevo es bastante discreto, pero cuando llegas a la parte trasera, bueno,
Ahí no hay nada discreto en absoluto con los emblemas. Puedes ver que describen todos los aspectos del coche. Es un Sierra, es un Cosworth y es el RS500, como si tuvieras alguna duda, considerando que estás mirando ese ridículo alerón de doble piso. Hablando de emblemas, uno de los lugares más interesantes para encontrarlos en este coche son las llantas. Puedes ver que no hay tuercas visibles. En su lugar, hay una tapa central colocada sobre las tuercas para conservar el diseño multirradio de la llanta. Si querías acceder a las tuercas, había un pequeño medallón plateado que se desplazaba hacia un lado, y eso dejaba al descubierto una cerradura. A partir de ahí utilizabas una llave especial para las ruedas que girabas y aflojaba esta tapa, permitiéndote acceder a las tuercas. Una manera un poco extraña de hacer esto. Algunos coches de aquella época utilizaban este sistema, pero sigue siendo raro ver esa pieza plateada móvil tipo medallón. Sin embargo, las llantas sí que se ven bien sin las tuercas visibles. Otra cosa genial de este coche es el kit de carrocería. Puedes ver que añadieron una especie de extensiones sobre los pasos de rueda y a lo largo de los faldones laterales. Son un poco más ancho, un poco más grueso y un poco más agresivo. Pero para mí, la parte más genial del kit es el spoiler delantero inferior, que comienza en el borde delantero del paso de rueda delantero y baja muy cerca del suelo a lo largo del frontal del coche. De hecho, baja tanto que realmente le da al coche una apariencia baja y agresiva en la parte delantera. Y luego todo el diseño del coche parece elevarse en una línea ascendente hacia la parte trasera donde tienes los enormes alerones. En realidad crea una silueta bastante interesante, esa especie de diseño bajo delante y elevado detrás, casi añadiendo una forma de cuña a un aburrido coche europeo mediano tradicional. Gracias al kit de carrocería y al alerón. Pasamos al interior, donde hay de nuevo bastantes peculiaridades interesantes, empezando por el hecho de que aquí dentro todo es muy 80. ¿Y qué significa eso? Muchos cuadrados, muchos ángulos rectos, mucho plástico, muchos huecos grandes entre paneles. Este coche ciertamente parece el coche ochentero que es, al menos por dentro. Ahora bien, aunque este era el modelo de altas prestaciones, RS500, no recibió demasiadas mejoras respecto al Sierra estándar. Probablemente la mejora más evidente sean los asientos. Puedes ver estos asientos recaro, con un patrón distintivo en el centro, y tienen unos refuerzos laterales muy pronunciados para que no te deslices de lado a lado, y esto estaba presente en ambos asientos delanteros. De hecho, estos asientos tienen un soporte lateral inusualmente marcado para aquella época. Antes de entrar en la era moderna de los asientos deportivos, no era habitual ver refuerzos así, y resulta bastante impresionante. También tienes este volante de 3 radios más pequeño, lo que le daba al coche una sensación más deportiva. Era más grueso y tenía mejor aspecto, y te hacía sentir un poco más piloto de carreras. El otro detalle RS aquí dentro está en el lado del pasajero del salpicadero. Puedes ver un pequeño logotipo RS montado aquí, junto a la salida de ventilación. Es un logotipo curioso porque no aparece en ningún otro lugar del coche. En el exterior no hay ningún emblema RS como este, pero estás dentro del coche y lo ves. Y recibes un pequeño recordatorio sutil de lo especial que es este coche. Ahora bien, aparte de las pocas mejoras del modelo Cosworth RS500, muchas cosas aquí dentro pertenecen simplemente al interior del Ford Sierra, lo cual era habitual en coches de homologación como este. Un coche normal va a competir y el interior sigue siendo en gran parte de un coche normal. También ocurría con el Delta Integrale y varios otros modelos. Sorprendentemente, el interior del Ford Sierra incluso incluía esta marcada inclinación de la consola central hacia el conductor. Esto era algo habitual a mediados de los 80, esa idea de orientar la consola central hacia el conductor, en lugar de hacerla completamente plana, como en la mayoría de coches de la época, pero definitivamente añadía una sensación de cabina de pilotaje, incluso en el Sierra estándar donde también aparecía. Sin embargo, en cuanto a peculiaridades, sin duda la más peculiar de todas es el funcionamiento del techo solar. Empezamos con la cortinilla, que tiene un diseño acanalado por alguna razón, un poco raro, pero así era. Empujas la cortinilla hacia atrás, y si quieres abrir el techo solar, bueno, no hay ningún botón para un techo eléctrico. En su lugar tienes una manija en la parte delantera que bajas con la mano, tiras hacia abajo para ponerla en posición de uso y luego giras. Y si la giras en una dirección, el techo se levanta un poco para dejar entrar algo de aire. Y si la giras hacia del otro lado, entonces el techo se desliza hacia atrás, como un techo solar tradicional para darte una experiencia más abierta al exterior. Y así era como se abría y cerraba el techo solar en este coche.
Una vez que el techo estaba cerrado a tu gusto, podías volver a plegar la manija para que no quedara colgando, una solución bastante interesante de la época, anterior a los techos solares eléctricos. Y lo siguiente es otro elemento interesante, es este pequeño diagrama del coche visto desde arriba. Puedes ver que cuando enciendo el coche aparecen todos los posibles testigos que podrían iluminarse, pero sobre todo está ahí para avisarte si alguna puerta está abierta, o quizás si alguna luz trasera está fundida, algo así. Pero es una curiosa pantalla electrónica mostrando el coche desde arriba y enseñándote lo que podría de estar mal. Junto a eso tienes un reloj, pero no es un reloj normal. Es un reloj con 3 botones al lado, S, R y Line. Line cambia lo que muestra el reloj. Ahora mismo es un reloj, pero si pulsas Line muestra la fecha. Si vuelves a pulsar Line muestra un cronómetro. Y ahí es donde entran S y R, porque S significa Start Stop para el cronómetro, y por supuesto R sirve para reiniciarlo y devolverlo a cero. Así que aquí podías hacer tiempos por vuelta. Es una versión temprana del Porsche Sport Chrono. Tu pequeño reloj Ford cierra con cronómetro. Justo encima de eso puedes ver varios testigos, como el del líquido limpiaparabrisas, refrigerante o combustible. La luz de Check Engine también está aquí, y curiosamente también había otro grupo de luces de advertencia en el cuadro instrumentos separado de estas, así que tenías algunos testigos en la parte central y otros en el cuadro instrumentos. ¿Quién sabe por qué decidieron poner unos en un lugar y otros en otro? Cuando activas las luces de emergencia no se ilumina ningún testigo en ninguno de los dos sitios. En cambio, el propio interruptor de las luces de emergencia se ilumina y parpadea para hacerte saber que están activadas. Hablando de esta zona, una cosa interesante del cuadro instrumentos es el medidor de presión del turbo. No había muchos coches turboalimentados a mediados de los años 80. Era algo que apenas empezaba a despegar. Ver un indicador de presión del turbo instalado de fábrica en aquella época era bastante genial, y este coche lo tiene. También es interesante cerca del cuadro instrumentos la forma en que diseñaron los controles del climatizador. No tienen un lugar específico en la consola central. En su lugar, la velocidad del ventilador, en este mando giratorio, aquí en la consola central, junto a la radio. Pero si quieres cambiar la dirección del aire o la temperatura, tienes que usar estos controles situados junto al cuadro instrumentos, así que el pasajero prácticamente tendría que invadir el espacio del conductor para cambiar la temperatura o la dirección del flujo de aire. Es especialmente extraño que los controles del climatizador no tengan su propia ubicación, porque hay una zona bastante grande reservada para controles de audio, pero solo hay 2 controles de audio instalados aquí. Pensarías que podrían haber integrado eso en la propia unidad principal y haber colocado los controles del climatizador en la consola central, pero bueno, no soy diseñador de interiores de automóviles, ¿qué puedo saber yo? Otra cosa interesante, debajo de la columna de dirección puedes ver este panel aquí que parece abrirse, y efectivamente lo hace. Es un compartimento portaobjetos, puedes abrirlo y guardar cosas dentro, supongo que monedas, probablemente otros objetos pequeños si quieres, y especialmente si intentas ocultarlos de personas que quizás no notarían un panel así. Otros elementos destacados del interior, puedes ver la transmisión manual. Esta es una caja manual de 5 velocidades y efectivamente todos los Sierra Cosworth RS500 llevaban una transmisión manual de 5 marchas y lamentablemente todos eran con volante a la derecha. Nunca se fabricaron versiones con volante a la izquierda del coche. Hubo muchos Sierra con volante a la izquierda, incluso Cosworth, pero el RS500 específicamente siempre fue un volante a la derecha. Era la única forma en que se ofrecía este coche. Pero en fin, continuando pasamos a los asientos traseros. Al plegar el asiento delantero hacia adelante, puedes ver que la parte trasera es bastante amplia. Hay espacio para 3 personas, así que tienes cinturones para los 2 lados y para un pasajero central. Es un poco sorprendente porque el Sierra también se ofrecía como hatchback de 5 puertas, pero incluso si elegías el de 3 puertas, obtenías una plaza trasera bastante espaciosa. Por supuesto, el RS500 y el Cosworth solo se ofrecieron como hatchback de 3 puertas, como este coche. La única otra cosa destacable de los asientos traseros para mí es el cenicero. Este es otro de esos coches europeos de esta época que no tienen climatización trasera ni portavasos traseros, las ventanillas traseras no se abren y aún así hay un cenicero individual en cada lado, porque en aquella época sabían perfectamente que era realmente importante para los compradores europeos. Y finalmente pasamos a la zona de carga, pero antes quiero hablar del portón trasero. Tiene un par de cosas interesantes. Para empezar, para abrirlo, hay un pequeño botón aquí, atrás junto a la cerradura, y justo debajo un pequeño pestillo. Metías el dedo ahí para abrir el portón. El portón, por supuesto, es súper pesado y es grande,
Y este no es el típico hatchback con un portón corto y vertical, era un portón largo y bastante horizontal. Incluso incluye un limpiaparabrisas trasero, además del alerón de doble piso, el pestillo y los emblemas. Era un portón muy cargado visualmente y con muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y cuando lo abres, incluso puedes ver que Ford desvió un par de las líneas de la luneta térmica hacia la zona donde está ubicado el limpiaparabrisas trasero, lo cual es en realidad una idea bastante inteligente para ayudar a congelar el limpiaparabrisas trasero y asegurarse de que no quede pegado al cristal. Cuando llegas aquí atrás, puedes ver que en realidad hay un área de carga bastante grande, resultado de que este coche era un poco más grande que otros hot hatch de la época, con esta larga parte trasera inclinada en lugar de un corte vertical, lo que significaba que obtenías un buen espacio para los asientos traseros y una buena zona de carga al mismo tiempo. Era algo positivo. Y por supuesto puedes abatir los asientos traseros para conseguir aún más espacio. Era un coche bastante práctico además de ser tan rápido. Pero el elemento más destacable aquí atrás es este libro negro preparado por el vendedor del coche. Tiene algunas fotos bonitas y ese tipo de cosas, pero para mí la parte más genial es el documento original de matriculación del vehículo del Reino Unido, fechado el 17 de agosto de 1987. El documento original, mostrando al propietario del coche, un hombre llamado John Churchill en Barnet, que está justo al norte de Londres. Es bastante impresionante ver este documento y mucho más historial de mantenimiento del coche, que se remonta a casi 40 años, y muestra la vida cuidada y mimada que tuvo este coche especial. También en el área de carga levantas el suelo y puedes ver que hay una rueda de repuesto de tamaño completo aquí atrás con una llanta completa adicional. Y estas son llantas especiales. Eran exclusivas de los modelos de altas prestaciones, así que obtener una quinta llanta con el coche es realmente muy genial. Esa rueda y neumático extra para el coche. Pero con todos los detalles y características ya vistos y explicados, lo que más me interesa es ponerme al volante y conducir un Sierra Crossbore, específicamente el RS500. Este es un coche muy serio, nunca he pasado tiempo con uno y estoy deseando averiguarlo. Así que vamos a ver cómo se comporta. Muy bien, conduciendo el Cosworth. Y no cualquier Cosworth, sino el famoso RS500. Uno de los definitivos de todos los tiempos. Nunca había conducido uno así, aunque parezca mentira, ni un Mercury XR4 Ti, ni nada parecido de esta clase, así que obviamente estoy bastante emocionado. Oh, boy. Oh, vaya. Y en el primer semáforo activé los limpiaparabrisas porque las palancas de los intermitentes están invertidas. Es la belleza de los coches con volante a la derecha. Sí, una cosa curiosa sobre los coches con volante a la derecha es que eso no ocurre en todos ellos. En los coches con volante a la izquierda existe una colocación estandarizada de los intermitentes y los limpiaparabrisas. En los de volante a la derecha a veces están en un lado, a veces está en otro. Este es exactamente el tipo de coche que me gusta. Como un especial de homologación del tipo si sabes, sabes. Ágil, que ya se siente que lo es, rápido, con ganas de responder, no con demasiada potencia ni excesivamente grande. Una especie de coche justo en el punto correcto. Y 230 caballos en un coche de este tamaño y este peso es prácticamente lo que me gusta. Como están basados en coches normales, generalmente bastante tranquilos, como el Mitsubishi Lancer o el Toyota GR Yaris, siempre comienzan su vida como algo bastante razonable, sin demasiados sacrificios en ergonomía interior. Algo que siempre me ha gustado de ellos es que tiene una forma familiar por fuera y un interior familiar por dentro. Y luego está preparado hasta un nivel que jamás habrían imaginado cuando diseñaron originalmente el coche. Se siente agradable y sólido, sorprendentemente sólido a pesar de tener ahora 40 años. Tiene algunos crujidos y vibraciones como muchos coches de mediados de los 80 hasta finales de los 90. Es la época en la que, como me gusta decir, los fabricantes descubrieron el plástico y por eso se utilizó muchísimo plástico. Ahora bien, este interior está realmente en un estado fantástico. No hay grietas excesivas, ni piezas desformadas, desgastadas o cosas así. Sin embargo, sigue siendo un interior plástico de los años 80. Y al igual que mi Audi RS2, y como todos los BMW E30 M3 y E34 M5 en los que he estado, tienes esa sensación característica. En cuanto al embrague y la palanca de cambios están bastante bien. El embrague tiene un poco de imprecisión y quizás un poco demasiado de mordida.
pero en general es muy lineal y bastante fácil de entender. La palanca es genial, a pesar de tratarse de un coche antiguo, y no esperarías realmente un tacto de cambio agradable, y sin embargo, lo tiene. Oh. No hay manera que esto tenga solo 230 caballos. Wow. Damn. Este coche es súper rápido. No hay ninguna posibilidad de que esto tenga de esos 230. Eso ha sido muy rápido. Tienes que esperar a que el motor realmente cobre vida, a que el turbo empiece a soplar de verdad. Pero una vez lo hace, recibes una recompensa enorme. Además, no tiene tanto turbo lag, ni ese comportamiento absurdamente explosivo como algunos coches turbo de esta época, lo cual me sorprende. Mi Audi RS2 era mucho más de nada de acelerador y de repente todo. Este coche tiene más potencia abajo y una entrega más suave arriba, pero aún así sigue siendo... una pasada. A esas velocidades, si puedes sentirte quizás un poco fuera de control, el coche se siente bastante sólido y asentado, pero cuando empiezas a ir realmente rápido, si te entra un poco de nerviosismo, estoy sentado en un coche de 40 años. Esto no tiene la mejor tecnología de suspensión, no tiene la sensación más firme y pegada al asfalto de cualquier coche moderno. Pero, demonios, esta cosa es rápida. Y además es pequeño y bajo y realmente no hay mucho coche alrededor de ti, así que generalmente sientes una buena conexión con él. Pero la dirección es más ligera de lo que te gustaría, y aunque tiene tracción trasera, no siento que tengas esa sensación sólida de auténtico deportivo que tendría un coche deportivo puro. Probablemente porque al final estás lidiando con un centro de gravedad más alto y de nuevo una tecnología de suspensión antigua hasta cierto punto. En conjunto, este es un coche divertido, es emocionante, genial, se conduce bien y por supuesto es una propuesta realmente especial del tipo si sabes, sabes. Me encantan cosas como esta. Y me gusta el coche, definitivamente se conduce mejor de lo que me esperaba. Y de nuevo me gustaría que la dirección y el comportamiento fueran un poco más precisos. Pero me ha sorprendido el conjunto mecánico, me encanta la ergonomía y simplemente adoro esa mezcla de sutileza y exclusividad que este coche transmite mientras lo conduces. Y así, desde el Ford Sierra Cosworth RS500. Este es un coche verdaderamente especial, tiene un aspecto fantástico, es tremendamente raro, se conduce bien y es increíble. Un icono automovilístico de su época, y sin modificaciones extravagantes ni kilometraje excesivo. Esta unidad realmente es un gran ejemplo de cómo era originalmente en su época y puede ser tuyo en Cars and Beats. Así que ahora es el momento de darle al Cosworth RS500 una puntuación. Y la puntuación es de 50 de 100, de hecho obtiene una puntuación bastante buena incluso frente a pesos pesados como el Ferrari 328 y el Porsche 911 Turbo 930, aunque esos coches tienen puntuaciones mucho más altas en el apartado de fin de semana frente a las puntuaciones más fuertes en uso diario del Cosworth, que es más práctico. En conjunto el RS500 es un coche increíble de su época, con una apariencia genial y un rendimiento sólido, además de una producción ultra limitada y una interesante historia de homologación para competición que lo acompaña.